¡Ey! Espera un segundo. Se supone que este es un anime de terror, pero entonces ¿por qué le está manoseando el pulmón? ¿Esto es algo desagradable, incómodo o erótico? Parece que estamos ante un tipo de terror bastante diferente al que acostumbramos. Seguro has pasado años intentando encontrar buenas series de terror sin mucho éxito. La mayoría depende de abusar de los jump scares, sonidos e imágenes que te hacen sobresaltar. Pero más que ser terrorífico, se vuelve molesto y cansado. Al final sientes que algo falta. Es por eso que hoy hablaremos acerca de una producción reciente de Netflix, El verano en que Hikaru murió. Un anime que ofrece un tipo de terror que rara vez se ve, y descubriremos si realmente vale la pena verla. En esta primera parte te haré una reseña sin spoilers, así que puedes quedarte tranquilo. Más adelante te avisaré cuando empecemos a hablar con spoilers, porque hay un capítulo del que tenemos que hablar sí o sí. El episodio 7, de una vez lo digo, es una puta joya. Nunca me habían hecho sentir tantas emociones en solo 20 minutos de episodio. El verano en que Hikaru murió, también conocido como Hikaru ga Shinda Natsu, es un manga de horror escrito por Mokumo Kuren y recientemente en 2025 fue adaptada al anime por Netflix, contando hasta el día de hoy con una temporada de 12 capítulos. Este nos cuenta la historia de dos amigos que se caen sospechosamente bien, viviendo en un pequeño pueblo del Japón rural, Yoshiki y Hikaru. Yoshiki es un chico reservado, introvertido, callado y tiene una apariencia un tanto sombría, mientras que Hikaru es todo lo contrario, un chico alegre, extrovertido, juguetón y enérgico. Pero a pesar de su personalidad tan radiante, su pasado ha sido marcado por hechos no tan agradables. Y es que, meses atrás, desapareció en la montaña del pueblo por varios días. Afortunadamente, Hikaru regresó a salvo. O al menos, eso es lo que todos en el pueblo piensan. Porque desde hace 6 meses, Yoshiki se ha percatado que desde aquel incidente, Hikaru ha cambiado un poco, llevándolo a sospechar que ese, en realidad, no es su amigo. Por lo que durante una tarde calurosa de verano, después de la escuela, Yoshiki finalmente confronta a Hikaru. En ese momento, todo sonido se apaga, y la atmósfera se vuelve sombría. Esto toma por sorpresa a Hikaru porque cree haberlo imitado a la perfección durante todo este tiempo. Pero esa reacción solo confirma la sospecha de Yoshiki. Hikaru había muerto de verdad. El amigo con quien creció y jugó durante tantos años desapareció aquel día para no regresar con vida nunca más. Y quien estaba frente a él solo era un impostor que usaba su cuerpo. A pesar de haber sido descubierto, el falso Hikaru se aproxima a Yoshiki no para matarlo, sino para abrazarlo y rogarle que no le cuente a nadie sobre esto, ya que ha disfrutado el poco tiempo que ha pasado como humano. Además, confiesa que le gusta mucho Yoshiki y no quiere verse orillado a matarlo. Yoshiki, en un estado de shock, sin poder moverse o hablar, se limita a aceptar a este nuevo Hikaru y guardar el secreto. Porque después de todo, tener a un falso Hikaru es mejor que no tener a Hikaru. Dejándonos con grandes dudas sobre quién es el monstruo que volvió en el cuerpo de Hikaru y qué pasó con el verdadero en aquella montaña. Además, hasta qué punto Yoshiki está dispuesto a aceptar al falso Hikaru y mantener su secreto, aun sabiendo que la vida de muchas personas corre peligro. Como advertencia, necesito recalcar que esta historia se basa mucho en el terror psicológico, es uno de sus elementos principales. Utiliza elementos de horror corporal y por lo tanto puede ser contenido potencialmente perturbador. Los temas que la obra trata frecuentemente son la muerte, el duelo e incluso elementos queer, como lo es la orientación sexual. Se incorporan escenas intencionalmente incómodas que sí hacen alusión a cuestiones más 18. Por lo tanto, les recomiendo que no lo vean mientras que están cenando con su familia, por favor. Si no, será mucho más incómodo. A pesar de no ser categorizada como Boys Love de manera explícita, su autora o autor ha mencionado que es una historia con elementos queer, por lo que a pesar de no centrarse en el romance, porque es bastante difícil definirlo como tal, esta característica añade otra capa más de conflicto para los protagonistas. Por esta razón lo considero importante para la trama, no central, pero importante. Así que si eres homofóbico, mejor sáquese ALV.
También cabe recalcar que a pesar de que hay escenas que involucran sangre, no es muy frecuente. Afortunadamente no es gore, así que por esa parte no tengan miedo. Tampoco hay abuso ni violencia explícita. Más bien, la historia gira en torno a las consecuencias de permitir que el falso Hikaru permanezca en el pueblo y de convivir con él casi como si nada hubiera pasado, algo que afectará principalmente a Yoshiki física y emocionalmente, ya que no solo se enfrentará a la cruda realidad de que Hikaru murió, sino que la manera en que decide relacionarse con el falso Hikaru, tarde o temprano tendrá repercusiones en su estado emocional, y es que cada decisión que tome implicará un costo emocional, psicológico y moral, todo para mantenerse al lado de alguien que ya no es quien solía ser. A mi parecer, el tema central de la obra es la dificultad de aceptar. La dificultad de aceptar la pérdida de un ser querido, de imaginar una vida sin él, y el duelo que eso conlleva. La dificultad de aceptarse a uno mismo, que va de la mano con la identidad y el autodescubrimiento, así como la represión de lo que somos y el desprecio al sentirnos y ser percibidos como diferentes al resto. A pesar de ser un anime que puede disfrutarse por su misterio y terror, enfocado en el origen del falso Hikaru y las maldiciones del pueblo, considero que su mayor encanto está en las diferentes interpretaciones para las que se presta, porque se exploran temas psicológicos como la identidad, la orientación sexual, la homofobia interiorizada, el cambio y la pérdida de una manera muy ingeniosa, abriendo puerta a la reflexión sobre la importancia de aceptar el cambio y las diferencias, la importancia de la compasión, la comprensión y respetar el sentir de los demás a pesar de no entenderlos por completo. Para este punto, probablemente te hayas dado cuenta de que la atmósfera de este anime es bastante diferente a la estética que vemos usualmente en el terror. Como que hay mucha luz, ¿no? Pues, como les había dicho antes, es un estilo de terror diferente al que solemos ver porque mezcla este género con otro subgénero llamado Slice of Life, que se enfoca principalmente en mostrarnos la vida cotidiana de los personajes, sus rutinas, sus emociones y sus interacciones de una manera más realista y mundana. En este anime se explora la interacción y amistad entre Hikaru y Yoshiki, así como la convivencia que tienen ya sea en la escuela o con su familia y amigos, permitiéndonos conectar con ellos de una manera más personal. Es así que el Slice of Life nos mantiene en una atmósfera tranquila, ligeramente lenta, que va muy de acuerdo con la experiencia de vivir en una zona rural, además de sentirse agradable, en ocasiones cómica, cercana, cálida y con mucha luz. Sin embargo, la presencia del falso Hikaru en ese pueblo y las distorsiones que conlleva en su entorno contrastan perfectamente con el ambiente tranquilo de la serie. Es decir, el anime contrasta lo bello y perturbador, la tranquilidad y la inquietud, la luz y la oscuridad, lo humano y lo inhumano, sin permitirnos olvidar que en realidad se trata de un horror psicológico. Pero esa dualidad entre luz y oscuridad también se ve reflejada en los personajes. Porque si te preguntara a simple vista cuál de ellos representa la luz y la oscuridad, probablemente me digas que Hikaru representa la luz, gracias a su personalidad y porque es casi como un solecito. Y podrías pensar que Yoshiki, por otra parte, representa la oscuridad, al menos por sus apariencias. Y la verdad es que estoy de acuerdo, pero cuando conocemos a mayor profundidad los conflictos por los que atraviesan, te das cuenta de que ambos entran en esa dualidad. Hikaru no puede ser reducido únicamente a la apariencia y personalidad vivaz que vemos en la superficie, ya que oculta ante los demás una naturaleza incontrolable y oscura. Y Yoshiki, a pesar de ser constantemente retratado con una apariencia sombría, también oculta ante los demás sus verdaderos gustos y pasiones. Son facetas que casi nadie conoce sobre él. Ambos se ocultan en algo para intentar defenderse del resto del mundo que puede llegar a ser cruel con ellos. Justo porque ambos muestran dos facetas de sí mismos, considero que tienen mucha profundidad como personajes, ya que sus personalidades y decisiones no se pueden reducir y juzgarse como blanco y negro, como una decisión tonta o buena, sino como algo que objetivamente tendrá sus puntos buenos y malos. Que sean más puntos malos que buenos ya es otra cosa, pero al menos nos deja ver la complejidad de la mente y la toma de decisiones, haciéndonos pensar en qué haríamos nosotros. ¿Nos dejaríamos llevar por nuestros deseos egoístas de quedarnos al lado de nuestro ser querido? ¿O buscaremos lo que es más sano para nosotros, pese al dolor?
La manera en que se retrata este gran conflicto al que se enfrentan Yoshiki y Hikaru es una de mis cosas favoritas, especialmente en el manga, pero también en el anime, porque nos deja ver los pensamientos que atraviesan por la mente tanto de Hikaru como de Yoshiki, y te lleva a entender lo difícil de la situación. En primer lugar, no es fácil para Yoshiki aceptar la muerte de su amigo, y tampoco lo es aceptar a este ente como si nada hubiera pasado, aún más conociendo el daño que puede causar, lo cual lo llevará a tomar decisiones extremadamente dolorosas pero necesarias. Estas decisiones tienen un gran peso y reflejan la evolución de los personajes, cómo vencen sus miedos y le hacen frente a sus demonios internos. Hacen algo por intentar cambiar el rumbo de su vida, revelando a su vez lo que están dispuestos a sacrificar. Y es que la relación de ambos no se reduce únicamente a una buena amistad, de hecho, es un poco más complejo. Sí, su relación es de mucho cariño, pero también lleva consigo mucho conflicto. Porque Yoshiki y el falso Hikaru comparten demasiadas similitudes, más de las que tenía con el Hikaru original. Ambos no se sienten parte de ese pueblo. El falso Hikaru sabe que es diferente a los demás y no entiende los sentimientos humanos, pero se ve obligado a fingir ser como ellos para no ser descubierto. Y Yoshiki toda su vida se ha sentido asfixiado en ese lugar por la mirada atenta y constante de los demás. Miradas que lo juzgarán sin importar lo que haga, impidiéndole ser sincero consigo mismo. Conforme exploramos la relación de ambos, nos damos cuenta de que el falso Hikaru es un reflejo de Yoshiki, de lo que ha reprimido toda su vida, de sus inseguridades e impulsos. Esto nos lleva a entender por qué Yoshiki acepta a este ente a pesar de todo. Probablemente se deba a que es como su lugar seguro, del que es muy difícil desapegarse. Pero aunque compartan similitudes, también tienen diferencias, tanto en pensamiento como en su conducta, lo cual inevitablemente causará conflictos entre ellos, viéndose obligados a cambiar aunque sea sutilmente para entenderse el uno al otro y convivir lo más pacíficamente posible. Les digo que el anime hace algo majestuoso por mostrar lo complicada que es su relación, ahondando en los sentimientos y deseos contradictorios que tienen. Porque no se puede ocultar que su convivencia puede ser muy dañina y puede llevarlos a ambos al borde del colapso mental. A pesar de que en la historia se nos muestra principalmente la vida y relación de Hikaru y Yoshiki, también hay otros personajes secundarios como lo son la señora Kurebayashi, Tanaka y Asako, que tienen importancia en la trama y que nos ayudan a entender los conflictos y el dolor por el que pasa principalmente Yoshiki, y que ponen en evidencia las posibles consecuencias de sus acciones. Todos estos elementos nos sumergen en la psique de los personajes y se siente una experiencia mucho más cercana con el espectador. El hecho de que se nos presenta a Hikaru como un ser casi inocente que apenas explora el mundo a través de su cuerpo, disfrutando la vida como el resto de los humanos, nos hace sentir muchísima empatía por él y querer protegerlo del resto del mundo, a pesar de que en realidad él también representa una amenaza. Pero personalmente creo que estoy dispuesta a hacer la vista gorda. Imaginen el nivel de cariño que llegué a tenerle. Pero también empatizas cabroncísimo con Yoshiki. Te meten tanto en su punto de vista que terminas entendiendo por qué acepta guardar el secreto de Hikaru y por qué toma ciertas decisiones. Probablemente nosotros también haríamos lo mismo que él si estuviéramos en sus zapatos, porque ¿quién no quisiera estar al lado de sus seres queridos por el resto de la eternidad? El anime logra esto no solo porque la historia se ve mayormente a través de la experiencia de Yoshiki, sino porque llega un punto en el que se siente como si fuésemos su cómplice. Nosotros somos los únicos que sabemos por lo que pasa a Yoshiki. Solo nosotros vemos cómo su psique es destrozada, lo que lo lleva a planear y tomar ciertas decisiones. Decisiones que el resto de personajes ignoran. Nos causa malestar, preocupación y tristeza el pensar con qué fin hace ciertas cosas. Y cuando finalmente lleva a cabo lo que planeó, nos genera sorpresa, a pesar de que lo veías venir. Confirma tus sospechas e igualmente genera un sentimiento de culpa, porque acompañamos a Yoshiki a lo largo de este proceso. La experiencia de Yoshiki resuena mucho con nosotros. Es hasta sofocante ver cómo su estado mental se va deteriorando ante la gran responsabilidad que carga sobre sus hombros y el estrés.
tanto que llegas a pensar en qué momento se va a acabar el sufrimiento de este chico. Te hacen sentir su desesperación y aunque tanto tú como él saben que por el bien de todos la mejor opción es la más dolorosa, los humanos seguimos eligiendo el otro camino que nos lleva a la autodestrucción, porque ese parece ser el único que alivia nuestra alma y hace llevadera nuestra existencia. Como pueden ver, es muy fácil identificarse con los sentimientos de los protagonistas, principalmente si has pasado por la pérdida de un ser querido, si eres parte de la comunidad LGBT y la sociedad te ha obligado a reprimir quién eres verdaderamente, si has sentido la presión de la expectativa ajena y has tenido dificultad para aceptarte a ti mismo, o si simplemente has sentido que no encajas por ser diferente. Estoy segura que muchos nos identificaremos con eso en mayor o menor medida. Se siente bien personal esta historia. Para mí, el mayor acierto de este anime es la manera en que retrata las emociones humanas, sus conflictos internos y sus contradicciones, explorando a profundidad la psique de sus personajes y mostrando cómo la mente puede retorcerse poco a poco. Todo esto se construye mediante un constante contraste entre luz y oscuridad y entre tranquilidad e incertidumbre. Casi siempre mantiene un ambiente calmado y cotidiano, muy característico del slice of life, agregando algunos momentos cómicos, pero debajo de ello se esconden cosas inquietantes que generan malestar, miedo y melancolía. Esto lo logra con ayuda de recursos visuales como la iluminación, los planos, las composiciones, incluso la incorporación de pareidolias, así como el uso de elementos visuales más realistas, que contrastan con la animación 2D y que te sacan de onda o producen incomodidad. Aunado a que el énfasis en las expresiones faciales también nos permite sentir muy de cerca las emociones de los personajes. Sin embargo, lo que considero realmente excepcional es el apartado sonoro. Aquí, los silencios tienen un peso enorme y te meten en esa atmósfera que alterna entre la tranquilidad y el misterio, que provoca incertidumbre. Y también se incorporan sonidos, algunos de ellos distorsionados, que pueden ser extraños y que también te descolocan. En este sentido, el anime no recurre al clásico del terror de te pongo una pantalla negra y en una milésima de segundo va a aparecer un monstruo gritándote a punto de destruirte el tímpano, nada más para sobresaltarte por un momento. Más bien, el anime utiliza la lentitud y la expectativa para generar miedo. No esconde los elementos terroríficos, sino que te los deja ver gradualmente, que observes su evolución y cómo suben de tono para generarte ansiedad, que sepas que hay algo extraño ahí, aunque no lo veas claramente. Esto hace que entres en un estado de alerta, pero que no siempre resulta en jump scares, aunque sí te puede poner los pelos de punta. En general, las escenas sorprenden por la naturaleza de los eventos, no porque sea demasiado explícita o exagerada. Obviamente, en el apartado auditivo, no podemos olvidar el tremendo soundtrack que se carga, pero ante todo, la increíble actuación de voz de los seiyus, que verdaderamente traen a la vida a los personajes que habíamos visto en dibujos, y que ahora les dan muchísimo sentimiento. Ahora, pasando a los puntos en los que creo que falla el anime, tal vez mi mayor crítica es que se siente con un ritmo bastante lento. Puede llegar a aburrir a la gente acostumbrada a tener muchos estímulos. No lo negaré, los últimos capítulos no me entusiasmaban tanto. Pero el último capítulo es una excepción, porque está muy cargado emocionalmente, es muy intenso y conmovedor. Otra crítica que le tengo es que después del capítulo 7 siento que habían escenas que no tenían una secuencia lógica. Es decir, algunas escenas se sienten demasiado separadas entre sí, como si no tuvieran relación y como si no tuvieran importancia. Si solo te quedaras con lo que te ofrece el anime, no sabrías de dónde surge cierta decisión. Pero en el manga, estas escenas específicas sí están juntas, tienen lógica y una secuencia coherente con el avance de la trama. Mientras que en el anime hubo un punto en el que se sentía como si unos pensamientos y acciones surgieran de la nada o que no tenían sentido. Por esto, en ocasiones la narrativa se sentía como cortada, como si estuviéramos viendo pedazos sin coherencia ni relación. Y por último, otro aspecto importante en el que siento que bajó su calidad es que se siente que en cierto momento la autora se centró tanto en resolver el misterio de Hikaru y las apariciones que se dejó un poco de lado el tinte queer que se prestaba para muchísimas interpretaciones y simbolismos. Personalmente, creo que eso empezó a ser un poco tedioso seguir la historia. Pero no me malentiendan,
No quiero que solo se centre en el aspecto queer, sino que una de las cosas que más me atrapó fue que en un principio era una historia de terror que se prestaba para muchísimo análisis y alimentaba mis neuronitas, llevándome a darle vueltas y vueltas a los eventos y todos los simbolismos o lecturas que pueda tener. Pero siento que hay un punto en el que lo que ocurre ya no me da para pensar tanto. Pero bueno, esto es algo que ocurre tanto en el manga como en el anime. Finalmente, ¿vale la pena verla o no? Para mí vale totalmente la pena. Se ha vuelto uno de mis animes favoritos en los últimos años. Una joya entre tanta caca de isekai que sacan todos los años, ¿vea? Así que si eres como yo y te encanta el drama, los animes con temáticas oscuras, que se centran mucho en la psicología del personaje, mientras que te hace reflexionar, y si buscas un anime que verdaderamente te deje una sensación de malestar durante más de un segundo, que es lo que duran los jumpscares, siento que sí debes verla. Si eres un fan del terror psicológico en general, es un must. Es un tipo de horror sumamente único y especial, así que si lo que esperas es ver un tipo de horror muy sangriento, choqueante, con imágenes horrendas que te dejan sin dormir en la noche, muy probablemente te decepciones, porque no es lo que vas a encontrar aquí. Digamos que esta historia sí se centra muchísimo más en el terror psicológico. Sí tiene sus escenas medio feitas, pero no es la mayoría. Ahora, no creo que tengas muchas dudas en esto, pero si leíste el manga, te recomiendo ver el anime. Es una experiencia totalmente diferente, porque aunque son bastante parecidos, el anime agrega escenas que en el manga no ocurren, y que ahondan aún más en la mente y los sentimientos de los personajes, así como en su pasado y la forma en que ven la vida. Ahora sí, alerta de spoiler, voy a empezar a hablar acerca de capítulos muy específicos. Nada más para desquitarme y porque en serio lo necesito sacar. Así que si no has visto el anime, rápido, corre, sal de este video, basta. Esperaré 3 segundos. 3, 2, 1, ya. Primero que nada, ¿qué chingados Netflix? En serio, ¿qué chingados? ¿Cómo verga se te ocurre traducir eso como me caes muy bien? ¿Qué? Hasta estás sonrojado, güey, qué chingados. Y no fue un error de una sola vez, porque además tengo entendido que el doblaje en español también dice que le cae muy bien. Por Dios, estás viendo que le está manoseando un pulmón y todavía crees que estos dos solo se caen bien. No puedo evitar que me caigas muy bien. O sea, qué chingados con esa traducción, no tiene ningún sentido ni siquiera en español. ¿Y esta te parece una reacción normal? Si estos dos solo se caen bien así de besties de chill. Mi amor, ¿en qué mundo eso solo es caerse bien? Pero bueno, en fin, qué perra mamada. Especialmente quería hablar con ustedes sobre el capítulo 7. ¿Ana, qué les pareció? Está repleto de tantas emociones. En serio siento que este es el peak del anime, al menos de esta temporada, junto con el último capítulo también, de hecho. Pero es que no mames, me hicieron llorar, sentir culpa por algo que ni siquiera hice. Y con esa canción del coro que habla sobre el futuro, sonando justo antes de que Yoshiki lo apuñale, es demasiado doloroso, porque planeaban arrebatarle ese futuro brillante al falso Hikaru. Nunca me habían hecho sentir tan genuinamente mal, triste y culpable, al menos en un anime. Porque muestra lo inocente y sincero que es Hikaru. Se mostró en una posición tan vulnerable, confiándole su existencia, literalmente. Es que es un episodio muy emotivo y conmovedor. Es muy triste ver cómo Yoshiki se despide de su familia sin decir explícitamente un adiós. Te rompe el corazón ver cómo, a pesar de todo lo que ha hecho Hikaru, llegas a verlo como un niño que apenas aprende del mundo, que confió en Yoshiki y lo único que encontró fue a la persona que más quiere y le importa traicionándolo e intentando matarlo. Y es que incluso la iluminación cálida que ponen te hace sentir como a gusto, en casita, y hace que te tome aún más desprevenido lo que pasa después. Luego de toda esa atrocidad, la iluminación cambia a un rojo que indica justo ese peligro que realmente representa la relación entre ellos. Y a pesar de todo el desastre que ocurre en ese capítulo, también nos permite ver lo sincero que es Hikaru con Yoshiki, ofreciéndole una parte de sí mismo, a pesar de que eso lo haga más débil y desprotegido. Eso me parece súper íntimo y puede fácilmente ser visto como algo muy romántico, o incluso algo más allá del romance. Simplemente
es algo muy significativo. Por eso es que me frustra más ver cómo Netflix se ha esforzado por, no sé si decirlo, pero censurar una historia que tiene claros tintes queer. Es como, no puedes tapar el sol con un dedo. Y el capítulo 12, güey. No mames. Esos dos me van a matar. O sea, Hikaru dijo que le gusta a Yoshiki. Y que le gusta no como Hikaru, sino como el monstruo. ¿Y qué dijo Yoshiki? Que él también es un monstruo. O sea, es que ahí está el tinte queer. Ahí está. Yo ya no sé si es subtexto, porque eso parece texto. El cómo las personas de la comunidad LGBT se sienten así. Y las tratan así, como un monstruo. Y aún más en sociedades conservadoras, güey. ¿Cómo te atreves a pensar que eso solo es una amistad? Eso no es heterosexual, güey. No lo es. Dios mío. No puedo más. Ya me voy. Ahora necesito que me digan qué opinan acerca del anime. ¿Qué opinan de la motherfucking traducción? ¿Qué capítulo les gustó más? Si les gustó el sonido, los visuales, si prefieren el manga, el anime. Ustedes díganme lo que quieran sobre esto. Pero ante todo, no se olviden de dar like, compartir, comentar, suscribirse y darle a la campanita de notificaciones. Además, según YouTube, por ahí hay un botón para hypear, para que se recomiende más el video, que la neta no sé dónde vergas está. Así que si lo encuentran, píquenle ahí y me dicen dónde está también. Por favor, hagan que este bello anime, esta joyita, le llegue a muchísima más gente. Sin más que decir, muchas gracias por ver, los TQM y bye bye.